Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la senadora Claudia Ruiz Massieu, senadora priista, con una larga trayectoria, expresidenta del PRI, exsecretaria de Estado, y ya no sé qué más cosas decir, pero senadora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí una vez más. Don Ricky Quintana, buenas noches. Buenas noches, Claudia, bienvenida. Gracias. Don Víctor Piz, buenas noches. Gracias, buenas noches, bienvenida. Bueno, pues la idea es hablar del PRI, porque ha estado en la última semana pues en todos los encabezados. Ya el jueves en la mañana el presidente de la República salió en defensa del líder nacional del PRI y acusó a los panistas de ser unos ingratos porque no le reconocían su ayuda. Ya que el presidente de Morena salga a defender al líder del PRI, ya me parece harto sospechoso. Algo debe estar pasando ahí adentro. Pero a ver, en la semana vimos una junta de expresidentes del partido, en la que, según declaraciones de algunos de los presentes, le pidieron la renuncia a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Y vemos cómo, a lo mejor podríamos empezar por los resultados del pasado 5 de junio, pero hay gente que dice que el PRI se está desmoronando, Claudia, y que el PRI, de aquella fuerza omnipresente, homogénea, extendida por todo el país, no queda ni la sombra. ¿Qué dices? ¿No queda ni la sombra o no? Pues yo te diría que queda un partido que representa 18 puntos del electorado, pero que sin duda es un partido que hoy tiene la menor huella territorial que ha tenido nunca, la menor presencia en alcaldías, en los congresos estatales y, por supuesto, en las cámaras del Congreso de la Unión. Entonces es un partido que, bueno, es un partido histórico y que tuvo su esplendor en una hegemonía hace ya varios años y que se ha venido transformando conforme también se ha transformado el país. Tenemos ya una, digamos, una democracia que se consolidó cuando menos en sus reglas y en una normalidad electoral democrática y pues el partido tuvo que aprender a competir en ese marco democrático. Lo cierto es que hemos venido teniendo pues resultados electorales pues decrecientes, elección tras elección. Adversos. De pronto nos hemos recuperado, como nos recuperamos, por ejemplo, después de perder la presidencia en el 2000, en 2009, en 2003. En la intermedia nos fue muy bien. En 2006 competimos para la presidencia, no ganamos. De hecho, tuvimos el peor desempeño hasta ese momento. Y en la intermedia de la siguiente elección nos fue bien y luego recuperamos en 2012. Pero en 2018 tuvimos pues una derrota. Lo que en ese momento pensamos era pues ya habíamos tocado fondo. Y la verdad es que desde entonces ahora pues nos ha ido bastante mal en general en las elecciones. Pues 12 gobernaturas que teníamos cuando yo entrego el partido en 2019, hoy nos quedan 2 y ganamos una que no teníamos en coalición con el PAN y el PRD. Entonces, que es Durango. Que es Durango, exactamente. Nuestra huella territorial ha disminuido, la militancia también. Nuestra relación con la ciudadanía está muy lastimada y pues más de la mitad de los mexicanos cuando son encuestados dicen que no respaldarían a las siglas del PRI. 6 de cada 10 ciudadanos es correcto. Manifiestan opiniones contrarias al PRI. Contrarias al PRI y internamente, porque el PRI tiene una vida interna, pero una proyección externa, ¿no?, que tiene que ver con esto, y internamente pues hay una militancia que pues se siente desalentada y también hay que decirlo, mucha parte de nuestra militancia y de nuestros cuadros que se han ido a otras fuerzas políticas. Entonces, en este difícil contexto no podemos soslayar que seguimos representando 18 puntos, que hay millones de mexicanos que nos siguen respaldando con su voto, pero tenemos que reconocer que es una situación delicada, es una situación de crisis y es lo que motivó a un grupo de expresidentes y al coordinador de los senadores del PRI
a pedir una reunión con la dirigencia nacional para hablar y hacer una reflexión de esta situación y de qué tenemos que hacer para fortalecer el partido. Ahora nos cuentas cuál fue el contenido de esa reunión, que sin duda es muy interesante y que se dijeron siempre. Además, creo que la cúpula del PRI o el Sancto Sanctorum siempre estuvo rodeado de mitología, ¿no? Y de si hablaban los expresidentes del partido o los expresidentes de la República, o quién ejercía ahí la voz dominante. Pero bueno, fuera de las mitologías, cuando mencionas estas cifras, esta decreciente huella del PRI en la República Mexicana, es inevitable hablar de las causas, ¿no? Es decir, y las causas son múltiples, es multifactorial, ha cambiado el esquema político, Morena se ha vuelto un partido extendido, mayoritario, a lo mejor con aspiración a ser lo que el PRI fue en algún momento, no lo sé, escucharé tu análisis al respecto, pero el PRI perdió el contacto con la ciudadanía, perdió la capacidad de entender lo que quería el electorado, perdió... O sea, ¿qué pasó? Algo pasó. Las derrotas no son resultado de la nada. ¿Cómo lo explicas? Pues yo creo que son muchos factores, ¿no? Primero, sin duda, una ciudadanía pues crecientemente demandante, informada y que, por cierto, mayoritariamente no se identifica con ninguna opción política también, ¿no? Entonces también vemos una ciudadanía como que en cada elección evalúa con, digamos, mayor exigencia perfiles y oferta política y decide su voto. Quienes no militan o están realmente identificados con un partido, pues de elección en elección. También hay más partidos y eso también, pues una mayor oferta implica que más competencia. Hay más competencia. Pero también un desgaste que nosotros hemos tenido, desgaste en el ejercicio del gobierno y de manera pues muy puntual. Yo creo que ese desgaste lo pudimos sentir en la elección de 2018. Hay una percepción negativa en general de muchas cosas que el PRI ha hecho o de lo que ha representado en ciertos momentos. Y creo que sin duda pues nos ha faltado adecuar a un partido histórico a las nuevas formas de hacer política. Sí perdimos sensibilidad de lo que la ciudadanía quiere o quería en momentos determinados, de cómo se debe hacer política hoy, cómo se debe incluso comunicar. Y perdimos también la eficacia de tener pues a nuestras bases y estructuras motivadas, que también se explica porque tenemos menos espacios de poder. Nuestra militancia tiene menos capacidad de gestión, porque tampoco tenemos tanta presencia en gobiernos que puedan responder a esa gestión. Entonces, multifactorial, pero sin duda ninguna derrota, digamos, o ningún resultado se explica solamente por un momento, ¿no? Sino es un cúmulo de cosas y en ese sentido creo que hay corresponsabilidad de todo el prismo, que pues somos millones, ¿no? Cuando te escucho, Claudia, pareciera que estás describiendo los síntomas de un enfermo y de un enfermo grave. O bien de una marca pues que pasó de moda, se deterioró y ahora el público ya no le gusta. Pero ¿en qué medida es la visión de Claudia Ruiz Massieu o en qué medida adentro del partido tú percibes que hay esta conciencia? Porque cuando uno escucha hablar a la dirigencia actual, pues parece que hasta festejan. No perdimos 2 en la alianza, no perdimos 2 entidades y bueno, se ha comentado, pues es hasta ridículo festejar que se perdieron varios estados y se recuperaron 2. ¿Cuál es la conciencia dentro del PRI respecto a esta problemática? ¿Realmente hay autocrítica? Primero decir que sí hay que celebrar que como alianza pudimos, bueno, en una elección como la que enfrentamos, ¿no? Tener 2 victorias que tienen sus propias características, ¿no? Y hablaremos quizá después de la alianza, ¿no? Como estrategia político-electoral. Pero es cierto que no son resultados, digamos, acumulados que puedan hacernos sentir contentos ni que el partido está bien. Satisfechos. Yo creo que hacia adentro del partido sí hay una buena parte de la militancia que está consciente de esto, que está frustrada, que hay una autocrítica, y también es cierto que hay otra parte de la militancia que no lo considera así. Es justo lo que quisimos plantear
con quien hoy tiene la responsabilidad de encabezar al partido y quien ha tenido la responsabilidad durante los últimos, pues ya 3 años, de definir las estrategias electorales, de organización y de articulación del partido al interior, pero también de cuál ha sido la oferta que hemos presentado a la ciudadanía. Entiendo que en esta reunión se planteó a la dirigencia pues que pusiera su renuncia sobre la mesa, dados los resultados, ¿no? que ha tenido no solamente en esta elección, sino también la del año pasado, que no fueron nada positivos. Y ahí hay una discusión. Parece que el dirigente dijo, pues yo por estatutos me corresponde y debo mantenerme hasta 2023, ¿no? Y entonces ahí la disyuntiva es sí, hay un tema de legalidad, pero también hay un tema de legitimidad, de confiabilidad, incluso de que ya esto le está pasando factura al partido. O sea, ¿por qué no hacer el cambio de dirigencia? ¿Por qué, me parece bien que se hayan reunido con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero ¿por qué no dar ese cambio en el prismo? O sea, cuando este es el momento de hacerlo. Pero a lo mejor reformulo, pero ¿sería sano un nuevo líder en este momento? ¿Ya contestó? No, bueno, sin duda, justamente eso es lo que motiva la solicitud que hicimos de reunirnos con el presidente nacional. Primero, plantear una preocupación por este estado de cosas, que tiene muchísimos componentes, y plantear una reflexión y una agenda para atender estas preocupaciones y este momento que tiene el partido de cara a pues 2 elecciones muy importantes el año que entra y obviamente la gran elección de 2024, de cara a una alianza de la cual somos parte y de cara pues a la ciudadanía con la cual tenemos que reconstruir una relación y presentar pues una oferta y una cara que motive su respaldo. ¿Qué se planteó en esa reunión? Pues se planteó, como digo, una agenda, preocupaciones puntuales y una agenda para atenderlas. Dentro de esos temas que se plantearon, pues se planteó primero la preocupación por los resultados electorales de esta elección, de las pasadas, y un reconocimiento en general de que la eficacia electoral del partido pues ha venido disminuyendo. Se planteó una preocupación por la percepción negativa que la ciudadanía tiene del partido, que ya comentamos. Se planteó una preocupación por el estilo de ejercer la dirigencia, que ha sido muy excluyente, que ha centralizado decisiones que antes correspondían a otros órganos del partido o a instancias locales del partido, y que esto está generando no solo mayor exclusión, sino desánimo o transfugismo de la militancia. Una preocupación por las decisiones unilaterales que inciden en otras, áreas de la tarea partidaria, como es la legislativa, sin conocimiento, por ejemplo, de los legisladores, como la moratoria constitucional que se anunció como parte de la estrategia de la alianza y que desconocíamos los senadores del PRI. Y también se habló no desconocemos el contexto en el que estamos ante un gobierno que utiliza el aparato del Estado para perseguir opositores, para amedrentar críticas y adversarios, y que, pues nuestro dirigente nacional ha sufrido la filtración de grabaciones ilegales. No desconocemos la ilegalidad de dichas grabaciones, pero que también, pues tampoco podemos desconocer que el contenido y el conocimiento público de investigaciones en la Fiscalía de Campeche pues han generado una percepción negativa en la ciudadanía que no solo afecta el prestigio o cuestiona la honorabilidad de nuestro presidente, sino está teniendo efectos negativos sobre el partido y sobre la alianza. Y en ese contexto se plantea que pues la pertinencia de que deje la dirigencia para poder atender su defensa y su tema personal, y hacerlo además desde el piso, de protección que da, que es un diputado federal, y puede tener el fuero para garantizar que no sea atropellado, ¿no?, en sus derechos, pero también pues es importante plantearnos esa renovación para que atienda su tema y le dé paso a una dirigencia que pueda atender toda esta otra agenda que tiene que ver
con modificar los estatutos, con reagrupar al interior, con ser más incluyente para que militancia, cuadros, no, digamos, se involucren en la tarea cotidiana del partido para construir una nueva etapa de la alianza que no podemos ya gestionar solamente a través de 4 personas, porque se están construyendo compromisos para 2023 y 2024, cuando ya no va a estar esta dirigencia por términos estatutarios. Entonces se planteó también eso, ¿no? Cómo los tiempos estatutarios no necesariamente responden a la dinámica política, cómo los ciclos políticos también obligan a hacer reflexiones, ¿no? Y cómo la responsabilidad de cualquier dirigente es evaluar su propia gestión a la luz de los resultados, del ánimo interno, de la proyección ciudadana que se tiene y de la fortaleza que se le puede aportar al partido y en este caso a la alianza. Y en ese contexto sí se planteó por prácticamente todos los presentes la renovación de la dirigencia, celebración de asamblea, renovación del Comité Ejecutivo Nacional, renovación de los comités estatales, del Consejo Político. O sea, se plantea una agenda completa y dentro de esos temas, desde luego que sí se planteó la pertinencia de que el presidente nacional deje la presidencia del partido. A lo que él dijo que no, hasta donde sabemos desde fuera. Es decir, yo vi el comunicado y salió de una conferencia de prensa, Sí. a la que ustedes no estuvieron invitados, por cierto. Luego leí por ahí que no es que ellos ya se habían ido, por eso no los invitaron a la conferencia de prensa, pero bueno, seguro estaba programada porque la convocaron, ¿no? Una conferencia de prensa no se arma en 5 minutos. Pero el tema aquí es, ¿sí hay un compromiso por renovar el Comité Ejecutivo? ¿Eso es real? Te cuento tal cual. Nos respondió a la invitación que le hicimos de reflexionar, porque es una reflexión que todos los dirigentes nos hacemos, ¿no? Cuando enfrentamos momentos difíciles, estoy en condiciones, independientemente del tema estatutario. Y lo has dicho bien, tiene una legitimidad de origen porque fue electo para un periodo de 4 años, pero pues la legitimidad, digamos, de la gestión se tiene que evaluar todos los días a la luz pues de los resultados, de la condición interna del partido, de cómo nos percibe la sociedad y de la circunstancia personal, ¿no? De cada dirigente. Nos respondió que él ya había hecho esa reflexión y que consideraba que él está en condiciones de fortaleza para seguir y concluir su periodo estatutario, pero que no se cerraba ninguna de las otras cosas y quedó en la mesa eso de la agenda. ¿A qué sí se comprometió con nosotros? A reunirnos en los siguientes días para renovar el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Político Nacional, consejos políticos y comités directivos estatales, a dejar la Comisión de Gobernación que preside en su calidad de diputado, porque también se le hizo la reflexión que si se es presidente del partido, se es diputado, se preside una comisión y se tiene que enfrentar una defensa ante un embate del poder público, pues en algún lado vas a quedar mal, ¿no? Y el dirigente nacional de un partido que está en esta situación necesita atención de tiempo completo para descargar su responsabilidad. Se comprometió a dejar la Comisión de Gobernación, se comprometió a también que otros cuadros del Comité Ejecutivo Nacional, que también son diputados y que también presiden comisiones, pues dieran espacio a otros diputados o diputadas del partido para que, digamos, haya juego y espacio para todos. Se comprometió en una siguiente reunión a hablar de la emisión anticipada de una convocatoria para renovar la dirigencia nacional por una sencilla razón, porque será la próxima dirigencia la que tenga que seguir construyendo la alianza de cara al 24. No se pueden hacer compromisos ni digamos, cerrar una negociación cuando él ya no va a estar. Claro. Y se comprometió pues a toda esta renovación y a tener reuniones cada mes con nosotros, en fin. ¿Quedaron conformes, Claudia? Es decir, pues, los dirigentes, tú, salieron con un sentimiento de que la reunión había sido útil, había aportado. Mira, creo que sí fue una reunión útil. También quiero decir que en mi experiencia fue una reunión inédita, no solo por el número de expresidentes que ahí estaban también los 2 coordinadores parlamentarios,
sino por la franqueza con la que se habló. Hablamos muy alejados del protocolo que luego nos caracteriza a los priistas. Se dijeron las cosas con mucha claridad, con mucha seriedad, porque de ese tamaño es la preocupación que tenemos por el partido. Y en ese sentido fue positivo. Fue positivo, él dijo, a ver, yo estoy consciente, porque se le planteó también que no hay confianza, ¿no?, en el cumplimiento de los compromisos. Dijo, estoy consciente de ello, yo voy a dar el primer paso, los voy a convocar en unos días para hacer realidad estos compromisos que estoy asumiendo y para seguir hablando de esta ruta. Nosotros le dijimos que, bueno, que le insistimos en que valorara ya dejar la presidencia y si su permanencia en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional le daba o restaba fortaleza al partido, a la alianza y al proyecto que en conjunto queremos construir, claro, para ofertar algo distinto a la ciudadanía. Muchos piensan eso, es decir, hay personajes que en algún momento se convierten ya en un lastre en vez de un activo. Me pregunto si este personaje, Alito Moreno al frente del PRI, para la alianza y para las elecciones del 23 y del 24, no será más un lastre que un activo. Pues yo tengo conocimiento de que muchos personajes también y militantes, por ejemplo, de Acción Nacional, están haciéndose esa reflexión y la están planteando a su propia dirigencia y es natural. Por eso nosotros le hicimos este planteamiento no en términos personales, porque no es un tema personal, es un tema de qué le conviene al partido, claro, y qué aporta el partido a una alianza opositora que está construyendo una alternativa en condiciones muy complejas y uno aspira pues a sumar fortaleza, claro, claro, no a sumar debilidad. Viendo hacia adelante, antes del 2024 viene el 2023 y vienen 2 elecciones de gobierno estatales donde el PRI va invicto. Son de los pocos estados donde todavía el PRI no ha tenido alternancia, el Estado de México y Coahuila. Además, el Estado de México es la entidad con el padrón más elevado a nivel nacional. ¿Cómo percibes? Porque finalmente Morena dice que ya en julio va a ser coordinador territorial o algo así, pero va a ser candidato o candidata. Y va a arrancar, como ha ocurrido, quizás tratando de darle la vuelta a la legislación para poder empezar a hacer campaña antes de su denominación formal como candidato o candidata. ¿Tiene chance el PRI de remontar estos 2 estados tan importantes, Coahuila y Estado de México? Yo no tengo ninguna duda, y Enrique, hablas ya casi como priista, porque planteaste con mucha suavidad esta, digamos, práctica consuetudinaria de Morena de violar la ley. No tengo ninguna duda de que el PRI es extremadamente competitivo en Coahuila por sí solo y en una alianza, pues mucho más. No tengo duda de que Coahuila es hoy un estado que podríamos, si apostáramos, apostar que es un estado que podría ganar sin duda el PRI. El Estado de México tiene sin duda mayor complejidad y es un estado en donde definitivamente la posibilidad de ir en una alianza nos hace más competitivos. Entonces, por eso también el planteamiento de la reflexión de qué aportamos a la alianza de cara a estas 2 elecciones tan importantes. Para hacer una alianza competitiva, pues se necesita hacer un PRI fuerte, unido, cohesionado, que, digamos, sume esa fortaleza y para eso también se necesita una dirigencia consolidada que genere confianza, credibilidad, cohesión al interior y transparencia en su actuación. Entonces es parte del tema. Yo creo que sí estamos en un escenario de ir en una alianza en las posibilidades de ganar en el Estado de México y eso sin duda nos coloca en una mejor posición como alianza opositora para el 2024. Pero justamente esa aduana, vamos a decir, de la elección de 2023, pues también se empalma con la renovación de dirigencia y con todos los compromisos que se van adelantando de cara a 2024, justamente por lo que tú señalas. Morena pues ya empezó y está en su lógica adelantada
y la alianza pues tiene que hacer un gran esfuerzo para remontar este digamos, arranque prematuro de Morena, y por eso la urgencia, ¿no? Como priistas, pues de hacer una revisión y fijarnos un camino hacia adelante. Los tiempos estatutarios, otra vez, pues no necesariamente coinciden con los tiempos políticos y con la oportunidad política, y por eso la importancia de plantearlo como exdirigentes, que ya hemos estado en esa responsabilidad, que tenemos una perspectiva de los momentos que nos tocó vivir, las decisiones que tomamos, que ya pudimos evaluar si fueron pertinentes o no, claro, y aportar esa experiencia, claro, y esa preocupación del partido. Y si dieron los resultados que esperaban, ¿no? Claro, los escenarios van cambiando. Ahora, no es una conversación que consideremos que está cerrada. Nosotros seguiremos insistiendo claro, sobre ello, y además sobre toda la agenda que se quedó en la mesa y los compromisos puntuales que asumió Alejandro Moreno. Entonces es una conversación que continúa, y que él en ese momento haya dicho que no, primero no quiere decir que no se haya planteado, y que no se haya planteado pues por todos los que estábamos ahí, presentes, que representamos aparte de la militancia, pero que representamos también una visión de lo que está pasando en el partido. ¿Se fijaron un programa o un calendario? Es decir, nos vemos el tal de junio, tal de julio, o está abierta está abierta para estos siguientes días. Nosotros insistiremos en que esta semana que va a iniciar haya otra ronda para retomar el tema. Como dije, planteamos una agenda, vamos a seguir insistiendo en la pertinencia de que deje la dirigencia y dé paso a una dirigencia que pueda llevar al partido a esta nueva etapa interna, que fortalezca al partido internamente, pero que hacia afuera nos permita posicionarnos mejor ante la ciudadanía y ante una alianza que también tiene que entrar a una nueva etapa. Sí, ahí va a ser importante en el caso de Estado de México, Coahuila, el acuerdo, ¿no?, en la alianza para la definición de las candidaturas, ¿no? Porque pues, el PRI va a decir, pues yo llevo mano en el Estado de México, pero pues, a lo mejor el PAN dice, pues yo también tengo un candidato competitivo. Creo que también va a ser importante el papel de los gobernadores en activo, Claudia, porque venimos de una elección en la que se dice que los gobernadores de Hidalgo y de Oaxaca entregaron la plaza, ¿no? O sea que pues se hicieron a un lado y pues, dejaron que ganara la oposición. ¿Tú ves que habrá esa convicción, esa colaboración de los gobernadores del Estado de México, de Coahuila, para apoyar a los candidatos de la Alianza en 2024, que quizás no lo vimos tan claro ahora en 23, en esta elección de No tengo duda. No tengo duda de eso, y por eso también me parece importante que en esta nueva etapa de la alianza y de cara a las elecciones del 23 y en su condición de, digamos, laboratorio y preparatorio para el 24, ambos gobernadores tienen que ser parte de la negociación que se establezca dentro de la alianza para definir los candidatos o candidatas y definir los compromisos que queremos construir hacia el 24, no solo una alianza más competitiva, sino una oferta atractiva para la ciudadanía con miras a un gobierno de coalición en donde todas las fuerzas y liderazgos ahí representados pues sean parte de esa plataforma que se proponga a la ciudadanía. Y por eso esto es un tema personal, creo que la alianza en esta nueva etapa no solo se tiene que abrir en su gestión, digamos, interna de definiciones a otros liderazgos de los partidos, sino que se tiene que abrir a otros liderazgos de la sociedad. Yo creo que los partidos, claro que somos fundamentales, pero no bastan para construir una alianza de la envergadura que creo se va a necesitar para que la mayoría del electorado nos pueda respaldar. Entonces creo que tenemos que abrir a otras causas, a otras representaciones, a otro tipo de liderazgos que también en una visión de gobierno de coalición, de agenda legislativa compartida y compromisos asumidos de cara a la ciudadanía, pues puedan sumar fortalezas distintas, ya no solo partidos políticos, que ojalá logremos que todas las oposiciones también se sumen, ¿no? Déjanos hacer una pausa, quedan ahí pendientes mucho porque te voy a preguntar tu opinión personal respecto a la actitud de esto que decía Víctor, de Omar Fayad en Hidalgo y de Alejandro Murat en Oaxaca. ¿Jugaron, no jugaron? ¿Se guardaron en el closet? ¿Sacaron las manos? ¿Dijeron, yo me tapo los ojos y aquí que pase lo que tenga que pasar?
¿Qué análisis haces de esto? Porque lo que dices ahora es, en el Estado de México habrá una actitud mucho más participativa de los gobernantes y de trabajar la elección. Hacemos una pausa, estamos con Claudia Ruiz Massieu, senadora por la República, en la silla roja. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso. Gracias nuevamente, senadora, por este espacio. Antes de ir a los gobernadores, para cerrar el tema de Alito, ¿no? Porque pues sí ha estado en los encabezados todos estos días. Tú habrías diciendo, y muchos lo hemos discutido aquí en el Financiero, el tema de si es víctima de una persecución política por parte del Estado. Y hemos visto, Enrique lo decía estos días, pues a muchos gobiernos, y los anteriores, hacer uso de los instrumentos de la justicia con fines políticos. No es una excepción lo que está haciendo este gobierno. El punto es, ¿Alito es víctima de esa persecución por su militancia y su oposición? ¿Hay sustento, hay sustrato en las grabaciones liberadas ilegalmente, como dices, porque eso no se vale, pero Laida Sansores, pues, Morena, esto del respeto a la ley, pues no es algo que esté en su orden de prioridades, lo hemos visto en 3 años sin facción, pero está dañando políticamente a Alito Moreno, es decir, ha sido muy eficiente en esa estrategia. Ahora, ¿hay materia para ello? ¿Las acusaciones tienen sustento? ¿O esto en efecto es solamente parte de una persecución política? Primero, no podemos negar que se está desde el poder público alentando este uso y de estas filtraciones ilegales de material pues que privado y que el propio Alejandro Moreno ha dicho no es veraz, ¿no? Y está editado, bueno, pues tendrá y tiene el derecho, y yo creo que pues también la responsabilidad de acudir y hacer las denuncias pertinentes donde las tenga que hacer contra quien crea que son responsables. Correcto. Por otro lado, pues hay carpetas de investigación en la Fiscalía de Campeche, pues hay que atender esa parte también en el frente judicial. Respecto al contenido, pues yo no me puedo pronunciar. Lo que sí puedo decir es que en ningún caso está bien que ningún gobierno utilice el aparato del Estado para atacar a un opositor. Ahora, que esas grabaciones y esa información de ciertas investigaciones en una instancia, digamos, en una fiscalía, no hayan permeado a la opinión pública, pues tampoco lo podemos obviar. No podemos obviar que ha generado una percepción negativa, no solo respecto de Alejandro Moreno, sino respecto del partido. Por eso nuestra insistencia de que se retire. Pues en que atienda esa defensa a la que tiene derecho, además, y a la que hasta que no se agoten las instancias judiciales, nadie puede decir si es culpable o no de lo que se le está acusando, pero que necesita atenderlo, y necesita atenderlo pues de manera puntual, personal y completa, y no, digamos, supeditar al partido a ese empate, digamos, de circunstancias. El partido necesita acelerar un trabajo profundo para fortalecerse y para reconstruirse en su relación con la ciudadanía y como parte de una alianza opositora, y estamos convencidos que la circunstancia personal que hoy vive nuestro dirigente no ayuda en esa tarea y en esa responsabilidad. Me recuerda al Tata Martino. Empatamos con Jamaica, pero ahí vamos. Hay la percepción, empezamos la conversación con el señalamiento de que el presidente de la República pues está haciendo, hay cosas raras como respaldando a la dirigencia del PRI. Mario Delgado, comentábamos antes de entrar al aire, aquel tuit de fuerza, Alito. Hay la percepción de que desde Morena se quiere dividir al PRI. Y había esa percepción desde que se discutió el tema de la reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Lo sientes así? Y si es el caso, ¿ves alguna perspectiva de que haya defección
de que haya priistas que digan, pues esto ya se fue, Ya se hundió. ya se hundió el barco, más vale brincar donde hay posibilidad de seguir en el poder, que es en Morena. ¿Ves esa posibilidad, Claudia? Pues yo te diría que siempre hay esa posibilidad y que de 2018 hacia acá, antes un poco incluso de la elección de 2018, sí vimos una defección de militancia, incluso de cuadros, por distintas razones, a otras fuerzas políticas, principalmente a Morena. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva de ser parte de un partido que está en el poder, pues es atractivo para la militancia, por la capacidad de gestión, por las oportunidades que te genera y pues desanima estar en un partido que sientes que no está remontando las dificultades. Yo creo que eso siempre está, ese riesgo. Por eso la importancia de ahorita literalmente ponernos la pila y reconstruir también hacia el interior la forma en la que se está gestionando el partido y esta forma, digamos, centralizadora, de toma de decisiones, excluyente que tiene la dirigencia actual, porque solamente quienes son afines a su persona tienen espacios tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en los órganos de representación y las posiciones parlamentarias. La mitad del Comité Ejecutivo Nacional son diputados, la mitad de esos diputados presiden y tienen las posiciones más importantes. Y bueno, otro dato, en la integración de listas plurinominales para las elecciones del 21, 11 entidades federativas no tuvieron una sola posición en los primeros 10 lugares de la lista de las 5 circunscripciones. Sí, es muy impresionante. Solamente las personas allegadas a la dirigencia, y eso no está bien en un partido que siempre se ha caracterizado por su enorme pluralidad interna. Algún exdirigente dijo en esa reunión que, bueno, pues obviamente todos sabemos que la pluralidad y la diversidad interna del PRI es una de nuestras fortalezas y que es bien difícil articular esa pluralidad para caminar juntos. Pero esa es la labor del dirigente para construir unidad, que ahí se habló mucho de unidad, a los priistas nos gusta mucho hablar de unidad, y otro dirigente dijo, bueno, sí, pero la unidad no es un tema de discurso, la unidad se construye todos los días con inclusión y con acciones concretas. Por eso, una agenda que hemos planteado y que el presidente del partido se comprometió a dar el primer paso para que se cumpla. Déjame decirte esto rápido, en seguimiento a lo que dice Enrique Contacla. ¿Existe la percepción de que Alito pactó con el gobierno aprobar la reforma eléctrica a cambio de algunas ventajas electorales? Hidalgo se decía, o en fin. Como todo esto está en lo privado y lo que vemos desde fuera, los medios o los analistas, etcétera, pues es las filtraciones y lo que sale por ahí. Y que lo que estamos viendo es el pago de factura porque el PRI no aprobó la reforma, la bancada en diputados la rechazó. Tú fuiste de las primeras voces que dijiste no va a pasar, incluso antes de que el PRI se manifestara. Tú tuviste una de esas voces iniciales que dijo esto no va a pasar por ninguna forma. Esta percepción tiene sustento, es parte de la mitología popular. ¿Qué dirías de esto? Yo creo que casi en todo lo que concierne al PRI, al análisis que la ciudadanía o todo el mundo hace sobre el PRI, hay mucho de mitología porque pues somos un partido que genera mucho interés y mucha especulación. Pero en el tema concreto de la reforma eléctrica, si bien es cierto que los legisladores, por supuesto que tenemos la obligación de revisar cada cosa y analizarla y decidir libre y conscientemente nuestro voto al respecto, la verdad es que desde mi punto de vista, la ambivalencia con la cual el PRI en general, como partido y en la Cámara de Diputados, se fueron manejando todos los meses que duró esa discusión respecto a la reforma eléctrica, generó una percepción de duda. De ambivalencia. Que la duda de si van a acompañar o no la reforma. Ese era el gran tema. Y celebro muchísimo que con contundencia nuestra fracción haya votado en contra y haya expresado las razones que yo comparto y compartí desde el principio, por eso lo dije, ¿no? Por los cuales votar en contra. Pero esa ambivalencia y esa ambigüedad generó y ahondó
una percepción que ya estaba en el ambiente de cercanía o de posible pacto del PRI con Morena para aprobar esa reforma. Y creo que, bueno, pues qué bueno que no fue así. Eso fortalece la alianza no solo electoral, sino su eficacia también en la arena legislativa, en Cámara de Diputados, porque en Senado ya teníamos otra dinámica desde antes, ¿no? Y creo que quienes no compartimos la visión en general del proyecto que propone y que está tratando de instrumentar Morena, pues celebramos que haya sido así esa votación. Claro. Tú ibas a decir algo, Enrique, rápido. No, o vas. No, digo, a propósito de la reforma eléctrica, PAN, PRI, PRD, MC, en contra, ¿no? Incluso una diputada del Verde que terminó siendo excluida de la bancada y hasta la expulsaron de la Cámara. Pero bueno, la semana pasada estuvo sentado en esa silla roja el senador Dante Delgado y recordábamos esto, ¿no? O sea, ahí sí hubo un bloque opositor contra la reforma eléctrica, pero en esta elección no. O sea, MC se fue solo por la libre, no fue factor al final, ¿no? En la elección ni sumó ni restó en las 6 elecciones. Pero él decía, se lo preguntamos, que ni ve posible o imposible una alianza con la coalición Va por México, ¿no? ¿Tú cómo ves ese escenario, esa posibilidad de una oposición con MC? PAN, PRI, PRD. Ellos traen su proyecto, su idea de construir una oposición, un plazo de 7 meses, que es la idea que tienen. Pero yo no sé cómo ves tú la relación de ustedes con MC. Distinguiría lo que es hoy la alianza, digamos, opositora en el ámbito electoral de la alianza en su parte legislativa, ¿no? Y de lo que eventualmente puede ser una coalición de gobierno. Y justamente creo que ahí radica la etapa en la que tenemos que entrar y que tenemos que plantearnos pues, con mayor claridad y mayor apertura. Hasta hoy me parece que, por lo menos en lo que toca a Cámara de Diputados, se ha de pronto confundido la alianza electoral con la alianza legislativa. El anuncio que hicieron los presidentes de los 3 partidos sobre la moratoria constitucional a los senadores nos toma por sorpresa y manifestamos que no estábamos de acuerdo con ese planteamiento. No obstante que desde 2018 tenemos un bloque de contención que incluye a MC en el Senado para justamente reformas constitucionales que consideramos son dañinas. En ese sentido, creo que con MC hemos avanzado mucho en la parte de construcción de confianza de la agenda propiamente legislativa y eso nos ha permitido encontrar e identificar coincidencias con Movimiento Ciudadano. Que eso pueda traducirse en una suma de Movimiento Ciudadano a una alianza electoral es otra cosa. Es otra cosa y creo que depende de nueva cuenta del carácter que le vayamos a dar a esa alianza de ahora en adelante. Si es una alianza de partidos, cerrada, donde solo unos pocos liderazgos toman ciertas decisiones, no veo que pueda haber esa posibilidad. Si se plantea como una alianza más amplia, incluyente, en donde además del peso, la ponderación del peso electoral específico de cada fuerza, se toman en cuenta otras fortalezas y se incluye a otro tipo de visiones, de causas, de liderazgos y representaciones, pues yo creo que es una conversación que va a seguirse teniendo y que además tenemos que aspirar a ello, ¿no? La legislativa, esta alianza legislativa de bloque, esa está firme, está sólida y seguirá actuando en esa lógica de contención a reformas constitucionales que ustedes consideran dañinas. Así Lo es, entiendo bien. 100%. Lo electoral se cuece aparte y está en otra arena. Así es. Cuando se habla de la alianza, generalmente se habla del proyecto, de las fórmulas para asociarse, etcétera, etcétera. Pero tú sabes perfectamente, pensando en el 2024, que además de todo se necesita una persona. Hay un candidato o candidata. Y también en las conversaciones públicas, uno de los temas que se pone sobre la mesa es, pues del otro lado tienen 3 y ya los placearon y ya andan abiertamente en campaña igualmente, dándole vuelta a la legislación, en fin. Pero de este lado, pues no hay quien. Pues del PRI, Enrique de la Madrid levantó la mano ya hace tiempo y le hace la lucha, pero pues como que no marca, no registra.
Alito, pues parecía esta broma, que decía que él también tenía méritos para ser candidato presidencial de la alianza. Hay la sensación de que no hay personajes de la alianza, pero específicamente del PRI. ¿Estás de acuerdo con ello, Claudia? No, la verdad es que no. Lo que sí creo es que no vas a encontrar hoy en la oposición un líder, un personaje que pueda concitar un entusiasmo social tal como para competir con cualquiera de, digamos, estos tres personajes que desde el gobierno, con el aparato del gobierno, están anticipadamente haciendo campaña y teniendo pues una amplificación de su presencia y de su mensaje. Por eso es tan importante la construcción correcta de una alianza amplia, porque tiene que ser la suma de fortalezas, tiene que ser una suma de perfiles, que la sociedad diga, oye, bueno, pues no encontré aquí a Cristo Redentor que va a guiarnos en esta empresa, pero veo una serie de perfiles que provienen de distintos partidos y ámbitos de la sociedad que me generan confianza, que me están haciendo una propuesta de un proyecto y que desde luego tenemos que escoger una candidata o candidato que pueda mantener esa cohesión, encabezar ese proyecto que todavía está en construcción, pero que también depende de una cosa que tampoco hemos visto, la definición de reglas de cómo se va a definir esa candidatura. A mí me gustaría ver un ejercicio más de primarias al estilo americano, donde muchos perfiles, los mejores perfiles, claro. Y que la ciudadanía estén recorriendo el país y todo eso también genere entusiasmo y atracción por la alianza, que se construya una plataforma y un programa pues incluyente y sea parte de ese momentum que se puede crear. Por eso la alianza ya no puede, desde mi punto de vista y de quienes estuvimos también en esa reunión, ser gestionada por 3 o 4 personas. Claro, claro. Porque necesita de mayor sustentabilidad y representatividad. Por cierto, otro de los compromisos que asumió Alejandro Moreno fue justamente generar mecanismos para que haya incorporación de otros cuadros en la construcción de lo que debe ser la alianza. Pero por ahora, ¿tú crees que la alianza, la electoral, ya hablamos de la legislativa, tiene futuro y debiera solidificarse, cohesionarse y pluralizarse? Así es. Es decir, esta idea de que el PRI pueda ir solo o el PRAN vaya al solo, ese escenario no está en la mesa. Pues yo creo que hay una convicción general de que juntos es la única manera de competir. Que entre más seamos, mayor competitividad. Y que entre mayor número de perfiles que la sociedad reconozca, le parezcan confiables, que aportan y que los vea como parte de un proyecto, pues mayor confianza también vamos a generar. Sí creo que es la vía, sí creo que si no hubiera alianza, pues no solamente nadie puede aspirar a ganar la presidencia, porque estamos también enfrentando pues la construcción de un nuevo partido hegemónico desde el gobierno, y eso pues así es. Hay que decírselo a tu colega, el senador Dante Delgado, porque él piensa que sí puede solo, ¿no? Que MC puede solo. Yo tengo mis dudas, pero bueno, se nos va a acabar el tiempo y quiero comentarios finales y conclusiones. Fayyad y Murat, ¿entregaron la plaza? Mira, yo creo que son buenas lecciones ahí. ¿Por qué en un estado como Oaxaca, Morena o Hidalgo, que tienen grandes carencias, tiene esa respuesta abrumadora de la sociedad? Justamente por las grandes carencias que hay. Porque la estrategia electoral de Morena es ligar los apoyos sociales directos a la figura del presidente, y no nos tenemos que ir más lejos que estas propias campañas para ver que los candidatos no hicieron campaña de ellos y su propuesta. Nada más decían el presidente y el presidente y el presidente. Entonces, estados con grandes carencias sociales que aprecian mucho esas transferencias directas, pues tienen un mayor rédito de un partido que es el del presidente, que por cierto está muy bien evaluado en todos lados. Caso concreto de Hidalgo, hubo una discrepancia con el priismo local y el Comité Ejecutivo Nacional respecto de quién debía abanderar la candidatura, y esa es una lección que debemos aprender para que no suceda lo mismo en Coahuila y en el Estado de México. Correcto. Don Enrique. Te preguntó hace unos días Roberto Samarripa, te dijo, al PRI le han extendido certificado de defunción. Varias veces. 2006, 2000 primero, 2006, 2018. ¿No será esta la buena, la última, la del 24?
Pues yo tengo la confianza de que no. Seguimos siendo un partido con militancia, seguimos siendo un partido con cuadros importantes que quieren contribuir al fortalecimiento no solo del partido, sino del país, y por eso vamos en una alianza. Y seguimos siendo un partido que creo que es importante para la vida de México, de la capacidad que tengamos ahorita de corregir el rumbo, de corregir la forma en la que estamos conviviendo internamente y de la que nos estamos proyectando hacia la ciudadanía para aportar a una alianza competitiva y triunfadora, va a depender si nos volvemos un partido pequeño, testimonial o satélite de alguien más, o un partido que se pueda seguir reconstruyendo para por sí solo en el futuro poder aspirar a competir. Sí, dicen los dirigentes de la alianza que hay tiro, ¿no? Y luego el presidente lo tomó con hilaridad, dijo hay tiro entre el PAN, el PRI y el PRD, ¿no? Y creo que sí, el reto es grande, por lo que decías de lo que pasó en los casos de Hidalgo y Oaxaca, con una figura tan fuerte como la del presidente López Obrador, ya pensando en el 23 y en el 24, no se diga, y lo que decía Enrique ahora, que pues no hay perfiles tan visibles en el caso de la coalición opositora, pues sí, creo que el reto es grande. Y pues nada más agradecerte, desearte suerte y ojalá que yo sí estoy a favor de que se empuje una renovación de dirigencias. Creo que tiene que haber espacio para nuevos liderazgos porque eso también lo valora la sociedad. Seguramente ya lo vieron, pero este proceso interno en el PRI ya provocó reacciones en el PAN. Y en el PAN están preguntándose, ¿y no nos convendría a nosotros también iniciar un proceso de renovación interna rumbo a todo lo que tú acabas de explicar? Así es que a lo mejor vamos a ver una alianza con otros líderes y con otros rostros en un futuro próximo. Ya no te voy a preguntar, porque ya no nos alcanza el tiempo, porque ustedes ya pensaron, muy bien, Alito se despide, va a resolver su asunto, a enfrentar a la Procuraduría o la Fiscalía de Campeche. ¿Y quién se va a sentar ahí? Lo dejamos para la próxima. Sí, pero ustedes ya de haber una lista, porque no es, bueno, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Senadora Ruiz Massieu, siempre agradecidos con tu generosidad por venir y compartir con nosotros. Don Enrique, gracias, buenas noches. Don Víctor, gracias a ustedes. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, no se despegue, la silla roja aquí, la semana entrante. Hasta entonces, gracias.